Bien, este es un vídeo que quiero que te pongas antes de cada videollamada. Esta es una de las rutinas que sigo yo, sobre todo para poder entender el proceso de una forma correcta y entender que cada videollamada requiere un proceso de preparación y sobre todo requiere de mí un proceso de estabilidad, tanto emocional como a nivel de comportamiento. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, y este vídeo voy así, directo, sin más preámbulo y sin más dilación. Bueno, quiero dividir este apartado en 4 apartados importantes: creencia y mentalidad, momento prellamada, llamada en sí y análisis post llamada. ¿Bien? Ok. Creencia, mentalidad. Lo primero que tienes que tener en cuenta antes de cada videollamada, y eso te lo tienes que intentar ponértelo como un mantra, como algo que sí o sí tienes que empezar a entender, y es que a la hora de obtener resultados en videollamada, en venta, me da igual lo que hagas, lo que vendas, es importante entender que esto no depende solamente de la información que tengas, sino también depende de la mentalidad que tengas y de la creencia, ¿ok? Entonces, es importante trabajar estos 2 apartados antes incluso que el apartado de la información o teoría. Y lo primero que te tengo que decir es que eres bueno vendiendo. Eres bueno vendiendo desde tu base, desde tu inicio. Eres bueno vendiendo, lo que pasa es que se te ha ido olvidando con el tiempo porque te has metido en la cabeza que hay otra serie de cosas más importantes que el hecho de vender, y además también te digo que has perdido la esencia de lo que es vender. ¿Qué es vender verdaderamente? ¿Recuerdas lo que era vender? ¿Recuerdas por qué iniciaste tu negocio? ¿Por qué iniciaste este proyecto? Porque verdaderamente, como entrenador, como nutricionista, como cualquier profesional, porque verdaderamente te gusta lo que haces. Y en función de qué te gusta lo que haces, pues en función de cuando una persona te dice que ha obtenido resultados y cuando una persona te dice, oye, tío, me has cambiado la vida, eso es lo que te nutre, eso es lo que te llena. Sin embargo, en la dinámica del día a día estás más focalizado, por supuesto, en números, en transacción, y has percibido la venta como un entorno hostil. Entonces, si tú percibes la venta como un entorno hostil, indudablemente, en el momento en el que generes una videollamada, vas a estar en tensión. Eso tienes que entenderlo de una forma natural. Y en el momento en el que yo estoy en tensión, si yo lo entiendo como un proceso hostil, voy a gestionar además también a la persona que yo tengo enfrente ese terreno como un terreno hostil, ¿ok? Va a ser algo incómodo, va a ser algo que realmente me lo planteo desde el punto de vista del sufrimiento. No me apetece hacer una videollamada porque entiendo que es un terreno hostil y no me muevo de una forma favorable. Empiezas a no disfrutarlo. ¿Por qué? Porque ya los resultados, sobre todo, empiezan a estar condicionados. Empiezas a generar un amor con condiciones al respecto de la videollamada de venta. ¿Por qué? Porque sabes que tienes que llegar a un ratio, porque sabes que tienes que vender a un precio, porque sabes que tienes que llegar a una cifra. ¿Para qué? Para poder rendir, para poder pagar a tu equipo o para poder estar satisfecho. Porque además tienes un punto de comparación tóxica con los demás, con tus compañeros, porque ves que tus compañeros que hacen lo mismo que tú o que están en un punto inferior a ti facturan mucho más que tú y que tú no puedes. Por tanto, ya se convierte en un proceso que se genera a nivel de transacción y no a nivel de resultado. Empiezas a perder el horizonte del por qué empezaste todo esto. Y lo que te mola verdaderamente, aparte del dinero, es ayudar a las personas. Lo que te mola de verdad es que una persona obtenga un cambio en sus vidas. Eso es lo que te nutre, eso es lo que te genera dopamina, eso es lo que te genera serotonina, eso es lo que te hace feliz, eso es lo que te hace en momentos de bajona poder tener y poderle dar sentido a exactamente lo que haces. Lo que pasa que en el momento en el que tú generas una expectativa ya le pierdes el sentido a lo que estás haciendo porque solo te focalizas en un único punto. O sea, te centras en el bosque. Te centras en el árbol y no en el bosque, te centras en el grano y no en la playa. Todo ese tipo de cuestiones te hacen nublarte y sobre todo generarte una expectativa negativa que te condiciona en el momento de hacer una videollamada. Y sobre todo, y por último, que en cada momento dudas de ti mismo. No te tomas el proceso como si no he vendido, tengo que intentar entender por qué no he vendido y eso me hace fortalecer para poder analizar mejor y para poder solucionar. No, sino no he vendido ¿por qué? Porque no tengo ni puñetera idea de por qué he vendido y luego además también no hago nada. ¿Por qué? Porque siento que eso depende de mí y porque sé que el problema está en mí y no en los demás. Porque soy yo el que no vende, soy yo el que tiene el problema, porque soy yo, es decir, todo ese pensamiento rumiante hace, de nuevo, que entiendas la videollamada como un terreno hostil. Y la venta no es otra cosa que ayudar a una persona a tomar una decisión mejor.
La venta honesta es la que hace precisamente que las personas podamos evolucionar. Porque tú y yo estamos hoy aquí porque en algún momento hemos comprado algo que nos ha ayudado a estar en este momento, que nos ha hecho mejores. Eso es precisamente vender. Vender no tiene ningún tipo de connotación a nivel negativa. Si tú elegiste emprender, si este es el camino que verdaderamente has querido tomar, tienes que entender esto desde una base para poderte equilibrar emocionalmente. La venta es un 90% mentalidad, un 10% ejecución. Y eso mientras antes lo tengas en la cabeza, antes vas a entender las reglas del juego. Yo siempre lo digo así. Estudio neurociencia y análisis de conducta y comportamiento humano precisamente para que entiendas las reglas del juego. Porque hay que entenderlas. Y no solo se basa todo esto en teoría, en dime cómo se resuelve una objeción. No, tío. Entiende primero lo que pasa aquí en tu cabeza, el pensamiento rumiante constante que tienes después de una videollamada. Entiende primero eso. Entiende la esencia de por qué haces lo que haces. Ten el foco verdaderamente donde lo tienes que tener puesto. Ahí es donde verdaderamente le sacamos petróleo a esto. Por tanto, eres bueno vendiendo. Siempre lo has sido desde el momento en el que naciste. Siempre lo has sido. Has intentado convencer a alguien de algo en algún momento. Y no quiero tirar de las típicas frases que vas a escuchar en Reels, en Instagram y demás. Tú sabes que esto es mucho más serio. Pero hazme caso, por favor. Creencia y mentalidad, trabájalas. Por tanto, importantísimo. Vamos a intentar objetivizarlo, vamos a intentar analizarlo, vamos a intentar ser pragmáticos. Nada de si quieres puedes. No, aquí hay que currar. Aquí se ha venido a currar y hacer las cosas como se debe, en condiciones, con planteamientos objetivos. Por tanto, prellamada, muy importante, antes de cada videollamada es importantísimo que tengas un mínimo proceso de preparación. Mínimo 5 minutos, mínimo 5 minutos. ¿Qué vas a hacer en ese proceso prellamada? Pues muy sencillo, mira, te vas a ir a la información que tengas, yo te recomiendo que tengas Calendly formulario o algún tipo de información y que sobre todo puedas obtener en este momento de la videollamada, en el momento prellamada, que te organices de la siguiente forma. Te pongas 1, 2, 3 y 4, entendiendo 1, 2, 3 y 4 como proceso de conexión, escucha, argumento y cierre, y que a medida de que vayas viendo información, sea información que utilicemos de una forma selectiva. Es decir, que si esa persona en el formulario te ha puesto, por ejemplo, o tiene una foto en Instagram con un perro, pues pon aquí perro. Si esa persona te ha dicho pues que tiene un hijo, pues pon aquí hijo. Cuestiones que sepas que te van a ayudar a conectar mejor con esa persona y que tú mismo vas a aprender a elegir antes de la videollamada y preparártelo para poder enlazar ideas y para que no te pille nada de imprevisto. Lo mismo sucede con la fase 2, con la fase 3 y con la fase 4. Es decir, si esa persona, por ejemplo, te ha dicho que ha intentado muchas cosas y ninguna le han servido, ya sabes que eso lo tienes que poner en el punto 2, en el punto 3 y en el punto 4. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a preguntarle más qué es lo que no le ha servido, qué experiencia ha tenido, me va a ayudar a obtener más información para podérselo adaptar en el argumento y me va a ayudar a entender que puede ser una posible objeción y que por tanto tengo que aprender a resolverla mucho antes de que esa objeción se proceda. Entonces, este concepto, el concepto prellamada, es algo que tienes que acostumbrarte a hacer para entrar en una videollamada no con la máxima información posible, sino con la ruta verdaderamente marcada y hecha. Te va a ayudar a tener mucha más claridad, te va a ayudar a tener toda la información de una forma muchísimo más condensada, te va a ayudar sobre todo a poder entender mejor la situación, ¿ok? O sea, recuerda que aquí lo más importante es que tú estés estable emocionalmente, que tú cada videollamada que inicies seas tu mejor versión, seas lo mejor de ti y que le des a esa persona lo mejor que tú tengas, ¿ok? Entonces, esto por favor repítete y te lo vas subrayando y vas poniendo aquellas cuestiones que van encajando con cada una. ¿Bien? Ok, cuando termines te lo lees. Y aquí pongo un momento y pongo, ¿qué me digo? Mira, yo hay una cosa que siempre me repito y me he repetido siempre y es, aquí es importante entender el triángulo de la prioridad, ¿ok? Aquí tengo que entender que mi cliente siempre es lo más importante. De que yo no estoy aquí en esta videollamada para vender a una persona. Yo estoy aquí en una videollamada para entender a esta persona, para entender su problema y para poderle ofrecer una solución, para que esa persona verdaderamente mejore. Esa es la cuestión. Entonces, yo tengo que entender que en la escala de prioridad mi cliente está muy por encima mía y de mi producto y mi servicio. Por tanto, no sirve de nada de que yo gestione una videollamada de venta a través del ego. De nada tiene sentido. ¿Cuáles son aquellos síntomas que dan a entender que yo estoy gestionando una videollamada a través del ego? Por ejemplo, que
En la fase de conexión te limitas a hacer cosas simples, que en la fase de argumento, por ejemplo, la explicación del servicio siempre explicas lo mismo, de la misma forma, que en la fase de objeciones cuando te dicen me lo voy a pensar te enfadas o te frustras o le preguntas directamente por qué, que no hay una comprensión o incluso no le hacen más preguntas para poder entender qué es lo que verdaderamente está pasando. Entonces, me tengo que decir dos cosas. Una, que yo no estoy aquí para vender, yo estoy aquí para comprender. Muy importante eso, no estoy aquí para vender, estoy aquí para comprender. Todo lo que yo haga va a ir a favor de mi cliente, nada va a ir a favor mío. Yo no busco una transacción, yo no busco que cuando termine la videollamada me compres. Porque si no, desde un primer inicio en el que yo genero ese primer contacto, voy a estar condicionado a la venta. O sea, esa predisposición, ese hambre, esa desesperación se muestra, es palpable. Desde el minuto 1 hasta el último minuto en el que te vayas de la videollamada, tu último motor debe ser la transacción. Eso sí, tu principal motor tiene que ser la comprensión y la facilitación de la solución. Es decir, mi motivación principal es intentar entenderte lo mejor sabiendo que tú eres la máxima prioridad y sobre todo, en el momento en el que yo te vaya a explicar qué es lo que hago y cómo lo hago, me olvido de mi producto y mi servicio y me centro en cómo mi producto y mi servicio van a facilitarte a ti mejor la vida. Por tanto, ningún argumento puede ser igual que al otro. Entonces, eso debe de ser un mantra. Siempre he sido bueno vendiendo y solo soy bueno vendiendo cuando de verdad me centro en vender. ¿Y qué es vender? Facilitar tomar una decisión. Y para eso tengo que pensar más en el de enfrente que en mí. Esa es la cuestión. Eso es lo que no entendemos, eso es lo que se nos olvida, porque nos centramos en facturación, porque nos centramos en comparaciones tóxicas, porque nos centramos en un millón de cosas que nos hacen empeorar el rendimiento y sobre todo, lo peor, no ser tú mismo. ¿Bien? Entonces, repítete este mantra cada vez que inicias un proceso de una videollamada. Lo siguiente que tenemos es la llamada en sí. Te voy a comentar 4 cosas en las 4 fases para que tengas en cuenta, para que tengas claro de una forma clara, concisa y que sea sencillo para ti saber qué tengo que hacer en cada punto. Bueno, lo primero que te tengo que comentar es cada parte de la videollamada, primera toma de contacto, escucha activa, argumento, cierre, tiene que ser importante que sepas que toda depende, o sea, una depende de otra y que cada fase se tiene que obtener algo. En un primer momento, en una primera toma de contacto, que mi prospecto sea y entienda que yo soy la solución y desde un punto de vista más a nivel de confianza, ¿no? De, hostia, esta es la persona verdaderamente, wow. O sea, me genera un buen primer feeling. Me siento cómodo. ¿Por qué? Porque se preocupa por mí. Porque no me hace las típicas preguntas de, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿de dónde eres? Oh, pues yo también, yo soy de Madrid, oye, tal cual. Tío, no seas igual que el resto. No generes los mismos patrones, porque si no solo te van a comparar por dinero. ¿Quién es más barato? No, tío, nosotros somos diferentes. Entendemos a las personas, me importan las personas, yo me he alejado de la transacción. Me importas tú. Tú cuando quedas con una chica, si solo quieres tener sexo, se te ve a leguas. Se te ve a leguas. Entonces, es importante desapegarnos por completo de eso, aunque luego sea el fin. Pero desapegámonos de todo eso. Entonces, vamos a generar patrones de disrupción. ¿Cómo genero patrones de disrupción? Hay un patrón importante, autorrevelación. Sobre todo, punto en la psicología que se estudia que el ser humano cuando habla de sí mismo se genera los mismos neurotransmisores que cuando las personas practicamos sexo. O sea, es una locura. Interésate en la prellamada de entender cuáles son aquellos factores que a esa persona le pueden motivar. Deja que la persona hable de sí mismo. Para generar una buena primera impresión, el prospecto tiene que hablar de sí mismo. Una persona en la calle tiene que hablar de sí misma. Es la esencia, es el todo. Se generan neurotransmisores, es ciencia, objetividad, pragmatismo. En una segunda fase, la fase en el proceso en el que estás haciendo preguntas y escuchando, por favor, te lo digo, limítate a hacer buenas preguntas y a escuchar, no hagas nada más. No caigamos en el punto dichoso del síndrome del experto, en el cual tú interrumpes al prospecto para demostrarle de que tienes la solución a su problema. Tío, te toca escuchar. Te toca escuchar y hacer buenas preguntas. Y repítete un mantra, o sea, más no es mejor. No por obtener mayor calidad de información, mayor cantidad de información y apuntar un montón de cosas, voy a saber más de la persona. No. Me interesa generar calidad. ¿Y qué es generar calidad?
Generar calidad es generar conciencia del problema a la persona, generar urgencia de la solución y entender cuáles son sus preferencias y cuáles son aquellas cosas que el prospecto le generan algún tipo de miedo o de riesgo a la hora de tomar la decisión. Esas son las cuestiones. Y esto es determinante que lo entiendas. La tonalidad influye muchísimo. No puedes hablar siempre en un mismo tono. O sea, si yo quiero hacer reflexionar a una persona, no le puedo preguntar en este tono. O sea, yo tengo que bajar el tono, tengo que hacer un tono más reflexivo, introspectivo. Cuando quiero motivar a la persona, tengo que generar más certeza, hago más empuje comunicativo, genero mayor liderazgo. Por tanto, tiene que variar la tonalidad. Si tú quieres descubrir el dolor de una persona, no le puedes hacer una pregunta tan normal, tienes que generar el clímax. Y para generar ese clima, lo más importante es tu tono. Si quieres que la persona piense, baja el tono. Si quieres que la persona se estimule, sube el tono. Acompaña. Recuerda, porque lo que más te importa es el prospecto, porque el cliente es lo más importante. Sin embargo, en un proceso número 3, en el proceso en el cual tú vas a explicar tu servicio, la explicación de ese servicio tiene que estar marcada por la información que tú has obtenido en el proceso de escucha. Ningún argumento, ninguna explicación de un servicio puede ser la misma que la anterior. No tiene sentido. Es como si un médico le da el mismo tratamiento a todos los pacientes que vienen. Tiene su sentido, ¿verdad que no? ¿Verdad que no te lo planteas? Pues lo mismo esto. ¿Por qué tú argumentas de la misma forma en todo momento? ¿Por qué te ciñes a un guión? ¿Por qué te ciñes a una misma explicación de un programa? ¿Por qué te centras en la característica? ¿Por qué es tu niño pequeño? Porque sientes que eso es lo más importante. Porque lo gestiona a través del ego. Recuerda, tu cliente es el más importante. Por tanto, si tu cliente es lo más importante y tú y tu servicio estáis en una escala inferior, es tu servicio y eres tú el que te tienes que adaptar al cliente, no al revés. Por tanto, estructúrate en una pequeña estructura las partes más importantes de tu servicio de una forma sencilla, sin complicaciones, sin nombres extraños. Y vincula todos aquellos factores que para tu cliente son importantes en ese punto de argumento. Te digo una cosa, y esto quiero que también se te quede a fuego. Siempre esperas a resolver objeciones para que la gente compre. Ahí no está el foco. O sea, de las preguntas que más obtengo, de las preguntas que más me llegan es: oye, Pablo, ¿cómo puedo aprender a resolver objeciones mejor? ¿Qué hago si me dice que se lo tienen que empezar? No, tío, o sea, no, tía, ahí no va la cuestión. La cuestión va en ¿qué tengo que hacer antes para que mi prospecto no me diga que se lo tiene que pensar? Esa es la cuestión. Ese es el origen. ¿Qué tengo que hacer? Todo circula en el punto 1, 2 y 3. Cómo yo genero disrupción al principio, cómo yo hago buenas preguntas y le genero conciencia del problema, la urgencia de la solución y entiendo cuáles son sus preferencias. Y luego en el punto número 3 genero todos esos elementos que he ido identificando en el punto 1, 2 y 3 y le hago generar el servicio perfecto. Es decir, que no es que yo tenga un servicio, te lo muestro y tú verás si lo coges o no. No. Es que tus problemas los voy identificando con las partes de mi servicio para que tú entiendas que es mi servicio el que se adapta a ti y no tú a mi servicio. Queremos generar la sensación del servicio perfecto. ¿Y qué ganas con eso? Anticipación a la objeción. Es decir, que tú vas a saber trabajar en una fase de escucha gracias a esas preguntas, luego en la zona del argumento, cómo vamos a poder disminuir ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, Juan, si tú antes me dijiste que en los servicios anteriores no te funcionaron porque el acompañamiento era un apartado que siempre te ha dificultado, como por ejemplo el que probaste con Sergio Peinado de 50 euros al mes, que sabías que, oye, que al principio ibas a estar motivado, pero que después, ¿qué pasó? Después, en el momento en el que tú querías preguntar alguna cuestión que sabías que te iba a poder permitir progresar, no estaba nadie. Y eso te decía que un día lo dejaras, al siguiente también, y que llegaras a este punto. Y que hoy mismo tú me acabas de decir de que por ese motivo has vuelto a conseguir esos 10 kilos de peso más, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues por eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Te das cuenta de la herramienta tan poderosa? Cada argumento debe de ser diferente al anterior. Métetelo en la cabeza de una vez por todas. ¿Bien? Ok. Vamos finalizando. Nos metemos en la parte de cierre. Cierre y objeciones. Bueno, aquí ya sabes una cosa que si ves mis vídeos de YouTube tendrás ya en claro. Y es: lo más importante del cierre es entender que mi actitud lo va a marcar todo. Cuando digo mi actitud lo va a marcar todo es... Vamos a ver. Si tú vas a MediaMarkt y te compras una tele
vas a comprarte una tele, no te gusta esa tele y el vendedor te dice, bueno, ¿qué tal? ¿Te la compras o no? Y tú le dices, me lo voy a pensar. ¿Recuerdas la última vez que dijiste me lo voy a pensar? ¿Por qué no le dijiste la verdad al vendedor? ¿Por qué no fuiste honesto y sincero y le dijiste, oye, mira, no me gusta la tele, me voy? ¿Por qué? Porque es más sencillo decir me lo voy a pensar porque te compromete menos. Y como estás con una persona que sabes que tiene una intención y con la que no tienes un vínculo afectivo, prefieres generar lo que se denominan respuestas de escape que son poco comprometidas. Es decir, oye, te digo me lo voy a pensar, no te dejo nada en claro, me voy y aquí no ha pasado nada. Pero si te digo que no me va a gustar, sé que me vas a replicar y que sé que me vas a tener aquí y seguramente me hagas tener una situación incómoda. Porque yo me quiero ir, porque esta tele ya no me gusta. ¿Entiendes? El principal objetivo del vendedor cuando alguien me dice me lo voy a pensar es que esa persona que dice me lo voy a pensar sea sincera. ¿Y cómo va a conseguir el vendedor que esa persona sea sincera? Muy sencillo, gracias a su actitud. Si ese vendedor lo que hace es presionarla, ¿qué hago? Me quiero ir. Y el quererme ir, ¿qué me hace? No ser sincero contigo y ponerte alguna excusa barata para irme. Nadie somos sinceros en situaciones de alta hostilidad. Y es necesario que lo entiendas esto porque tu actitud lo va a marcar todo. Ahora, tienes un problema, sí, lo sé, y es que te falta control y rumbo en una fase de objeciones. Te falta saber hacia dónde vas, porque sabes que en el momento en el que tienes las objeciones te pones tan nervioso y afecta a tu actitud, porque es la única parte de la videollamada en la que no hay control, en la que no sabes lo que te van a decir, y como no sabes lo que te van a decir y tú quieres vender porque estás fijado en la transacción, te genera mayor expectativa y eso te genera frustración y te hace ponerte más incómodo. Es como si vas a ligar a una discoteca y lo único que te importa es tener sexo. O quieres tener pareja y lo único que te importa es tener pareja. Y sabes que esa cita, esa persona, esa chica es, wow, impresionante. Es mi única oportunidad. Y si yo entiendo que es mi única oportunidad y lo voy a dar todo seguro, al 100%, a esa chica le da la sensación de que es mi única oportunidad. ¿Y qué pasa cuando se genera desesperación? Que el ser humano huye, lo rechaza. ¿Qué pasa cuando se genera escasez? Todo lo contrario. Eso tiene una base antropológica, algún día hablaremos de ello más detenidamente para que la puedas entender. Por tanto, entiende que tu actitud lo va a marcar todo, absolutamente todo. Y que tu objetivo número uno en el momento en el que la persona te dice me lo voy a pensar es que se sinceren contigo. Por último, y no menos importante, análisis post llamada. Tienes que meterte en la cabeza que la base para poder conseguir una estabilidad emocional que va a dar una estabilidad de resultados es que te vuelvas completamente analítico o analítica. Es decir, ¿qué es ser analítico o analítica? Pues sobre todo no dejarme guiar por las emociones a nivel de los resultados y entender que cuando yo no he vendido o yo he vendido, hay cosas que yo he ejercido bajo mi responsabilidad que han obtenido esos resultados. Por tanto, no se basa en una cuestión de que eres mejor o peor, no se basa en una cuestión de que puedas ser bueno o malo vendiendo. No, la cuestión es que ha habido cosas que no has hecho de una forma correcta y que han provocado unos resultados, tanto para bien como para mal. Y que lo que genera resultado para mal tienes que entenderlo. O sea, lo mejor que te pueda pasar es que no vendas. Porque en el no vender está la respuesta para el vender. Sin embargo, a ti el no vender lo que te genera es frustración. ¿Por qué? Porque estás basado en resultados, porque estás basado en transacción, porque estás basado en lo que ya hemos estado hablando anteriormente. Entonces, cada final de videollamada, vendas o no, acostúmbrate, por favor, a establecer un mínimo de análisis. A explicar por qué sí y por qué no. Según, a lo mejor ahora mismo no tienes tantas herramientas para poder identificar y para poder hacer análisis. Pero ya es un comienzo. Ya te obliga a analizar cada videollamada. No hace falta que lo hagas todas. Si haces 10, analiza 5. Pero acostúmbrate a que cada final de cada videollamada puedas ponerte a detallar qué ha pasado, por qué no te han comprado. Y si no lo sabes también lo pones, no lo sé. Pero no lo sabrás de la primera, de la segunda, pero seguro de la mente de la tercera. Si pones el foco en ti, sabiendo que tú eres el responsable y no en el cliente, sabiendo que hay cosas que haces que determinan ese resultado, vas a estar fijado. Fíjate también en tu cliente. Cómo reacciona a tus preguntas, qué hace, si se rasca, si no se rasca, si está cómodo, si está incómodo, si te da la información, si no te da la información. Tienes que aprender a ser más analítico. El análisis post llamada es clave para un proceso de estabilidad. Clave. Bueno, chicos, 25 minutos sin parar. Espero de verdad que este mantra te lo pongas cada videollamada. Es algo que indudablemente, si yo estuviera en tu posición, si viera este vídeo me daría la puñetera vida, porque yo he pasado por las situaciones que tú estás pasando. Y esto es algo
que estoy 100% seguro que te va a generar. Si lo escuchas de pe a pa, si lo escuchas de principio a fin, va a ser algo que te va a tocar indudablemente y que vas a saber estar proyectado sobre aquellas cuestiones que son importantes. Y no son importantes, recuerda, porque le diga yo. Todo lo que vemos aquí está basado en ciencia, en comportamiento humano y análisis de conducta. Todo. Así que, por favor, ya lo sabes, si te ha gustado este vídeo, si has llegado hasta el final, házmelo saber a través de los comentarios. Dale a like y suscríbete porque me ayudará un montón para poder seguir subiendo este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente, chicos. Chao. Adiós.